tardes, siendo las 12:50 de la tarde del día de hoy, 12 de febrero del año 2018, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, en función de conocimiento, instala audiencia para lectura de segunda instancia dentro del proceso identificado bajo el radicado 2016-00995, número interno 48130, adelantado en contra de Juan Carlos abusivo en concurso homogéneo. Para eso se abstuvo de solicitar la remisión del acá acusado, toda vez que previamente había remitido un oficio a través del cual renunciaba a su derecho a comparecer única y exclusivamente a las audiencias ante los jueces de control de garantías, teniendo en cuenta que se trata de una segunda instancia en la cual se resuelve una decisión tomada por un juez de control de garantías, pues no se efectuó la respectiva remisión, tampoco se hace presente apoderada de víctimas. No obstante lo anterior, como quiera que se trata de una determinación contra la cual no procede recurso alguno y se le da lectura única y exclusivamente para efectos de publicidad, no es necesario que se encuentren presentes todas las partes. En esas condiciones procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Juan Carlos Garzón Cubillos Entrada contra la decisión proferida por la juez séptimo penal municipal en función de control de garantías, a través de la que cobijó al precitado Garzón Cubillos, consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Consideraciones. La jueza ACU impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del imputado Juan Carlos Garzón Cubillos por la presunta comisión de la conducta punible de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo. El fundamento de la restricción a la libertad personal del imputado se concretó, en primer lugar, en la existencia de elementos materiales probatorios que dan cuenta de la probable existencia de los hechos delictivos que se investigan y, de otra parte, la participación a título de autor del imputado en los mismos. Para el efecto, se cuenta con la denuncia que formula la progenitora de la menor NSMN, quien da a conocer los hechos constitutivos de la presente investigación, así como el propio relato de la menor que rinde ante psicólogo del CTI, en donde da cuenta de manera detallada y pormenorizada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente su padrino de bautizo le realizaba tocamientos en sus zonas erógenas al tiempo que le exhibía el pene, sucesos que ocurrieron en diferentes y reiteradas oportunidades según el dicho de la presunta víctima. En lo que tiene que ver con el fin constitucional que soporta la medida cautelar solicitada, la jueza ACU refiere que la afectación al derecho fundamental a la libertad se soporta en el hecho de que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la comunidad. El respaldo de esta afirmación se concreta en la existencia de otra investigación por hechos análogos en contra de otra menor de edad, circunstancia que le permite inferir que el acusado continúa cometiendo esta clase de conductas punibles. Adicionalmente, no se puede soslayar la gravedad y modalidad de la conducta, pues estos delitos atentan contra la integridad y formación sexual de la menor presunta víctima, que itérese se trata de una niña menor de 14 años de edad. Por su parte, la defensa interpone recurso de apelación solicitando se revoque la decisión impugnada y se otorgue la libertad a su patrocinado. Así las cosas, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si procede imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del acusado o ancamiento del fin constitucional actualizado por la Fiscalía, consistente en que la libertad del imputado constituye o se erige en un peligro para la seguridad de la comunidad. El despacho anticipa desde ya que la respuesta deviene negativa y en tal sentido se dispondrá a revocar la decisión impugnada con fundamento en las siguientes consideraciones. El artículo 308, fundamento normativo de la presente determinación, dispone lo siguiente. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia. Parágrafo adicionado por la Ley 1760 de 2015, artículo 2, la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configuran los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga.
Por su parte, el artículo 310 ibidem desarrolla los elementos jurídicos que permitirían acreditar que en un determinado evento la libertad del imputado pondría en peligro la seguridad de la comunidad, a saber, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Primero, la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años y cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. En esas condiciones, la Fiscalía General de la Nación debe soportar una doble carga argumentativa y probatoria. En primer lugar, debe acreditar la existencia de elementos materiales probatorios que le permitan soportar una inferencia razonable de autoría o participación en cabeza del imputado frente a la comisión de una determinada conducta punible. Y en un segundo nivel, efectuar una labor argumentativa soportada en medios de convicción para acreditar que la medida de aseguramiento solicitada realmente pretende amparar el cumplimiento de alguno de los fines constitucionales ante aludidos. En lo que tiene que ver con el primer nivel de argumentación, la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada, hizo una presentación adecuada del supuesto fáctico que dio origen a la presente investigación. Adicionalmente, elaboró argumentativamente la inferencia razonable de autoría en cabeza del acusado en la comisión de la conducta punible de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente sucedieron los hechos, así como explicitando cuáles eran los elementos de convicción recaudados que le permitieron efectuar dicha inferencia. En este punto, la defensa, sin éxito, pretende se concluya que la Fiscalía no logró acreditar la inferencia razonable de autoría respecto de la conducta punible aludida, al amparo del análisis particular que efectúa respecto de la coherencia de las entrevistas tomadas a la víctima y otros declarantes, censurando algunos de ellos al calificarlos como de referencia. Al respecto, el despacho ha de precisar al recurrente que conforme la progresividad que rige la actuación procedimental penal, acorde con las diferentes etapas procesales, el estándar probatorio que se exige resulta ser escalonado y gradual. Así, para efectos de formular imputación e imponer medida de aseguramiento, el estándar probatorio que se exige es el de la inferencia razonable de autoría o participación en la conducta punible que se investiga. Posteriormente, el estándar probatorio se eleva cuando se presenta acusación, ya que se exige, derivado del análisis de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, una afirmación de probabilidad de verdad de que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Finalmente, para proferir sentencia condenatoria, el artículo 381 ibidem exige el conocimiento más allá de toda duda razonable acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Nótese cómo se advierte evidente la gradualidad del estándar de conocimiento que se exige y demanda en las diferentes fases procesales. Así, de un estándar probatorio soportado en una inferencia razonable, se pasa a una afirmación de probabilidad de verdad para finalmente pasar al más elevado estándar de prueba, el conocimiento más allá de toda duda razonable. En esas condiciones, así como existe un estándar probatorio particular para cada fase procesal, dependiendo de cada una de estas, los medios de convicción igualmente son particulares. En tal sentido, para formular imputación, imponer medida de aseguramiento, así como para formular acusación, se exige la existencia de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Sin embargo, ya en sede de proferimiento de sentencia de condena, se exige que las pruebas practicadas en juicio oral lleven al funcionario judicial el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y responsabilidad del acusado. Con fundamento en esta precisión de naturaleza conceptual, debe señalarse que la censura que formula la defensa en cuanto a que la inferencia razonable de la Fiscalía se soporta en pruebas de referencia no es circunstancia que conspire en contra de la elaboración de dicha inferencia, toda vez que la limitación para fundamentar una decisión judicial, y particularmente la de condena única y exclusivamente en pruebas de referencia, está limitada para cuando se decide por la responsabilidad penal del acusado en sede de juicio oral, mientras que en los restantes estadios procesales, el hecho de que se presenten pruebas de referencia para estructurar el estándar probatorio que cada momento procesal exige no resulta censurable.
Tampoco puede tenerse como argumento para criticar la inferencia razonable de autoría en el acusado lo manifestado por la defensa en el entendido de que los señalamientos efectuados en su contra se generaron como retaliación, por cuanto existe al parecer una enemistad con los familiares de las víctimas, ya que esta circunstancia, que debe acreditarse en el momento procesal oportuno, a saber juicio oral, es tan solo una de las circunstancias que deberá valorar el juez de conocimiento a efectos de determinar el grado de verosimilitud que le otorga el señalamiento incriminatorio de la presunta víctima. Ahora bien, superada esa inicial exigencia, deben abordarse las censuras que se formulan respecto de la acreditación del fin constitucional que soportó la decisión de privar de la libertad al imputado, a saber que éste constituye un peligro para la seguridad de la comunidad. Al efecto, la juez Acuo, acogiendo la argumentación que en tal sentido presentó la Fiscalía, señaló que se acreditaba el cumplimiento de dicho fin constitucional, ya que no se podía soslayar de un lado la gravedad y modalidad de la conducta, aunado al hecho de que resultaba probable que el acusado continuara con esa actividad delictiva, ya que existían, al parecer, otras denuncias o procesos formulados en su contra por delitos de análoga naturaleza. Ahora bien, no soslaya el despacho que los hechos que se investigan y que se atribuyen al imputado resultan ser graves, dada su naturaleza y comisión dolosa, así como el bien jurídico que se protege, integridad y formación sexual, y el sujeto pasivo, en este caso cualificado, menor de 14 años de edad. No obstante, esas circunstancias no resultan per se ser suficientes con miras a afectar la libertad personal de quien se somete al ejercicio de la acción penal. Ese criterio ya se había plasmado en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, el principal de ellos la sentencia C-1198-2008, y dada su relevancia, el legislador quiso que dicha interpretación se positivizara, por lo que al proferirse la Ley 1760 de 2015, se adicionó un parágrafo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal del siguiente tenor: la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo para la seguridad de la sociedad o de la víctima. El juez de control de garantías deberá evaluar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. La norma en comento entonces lo que quiere significar es que el juez de control de garantías no debe desconocer la conducta punible ni su gravedad, sino entender que la naturaleza de la misma no resulta ser suficiente para imponer una medida de aseguramiento. En ese contexto, el soporte del fin constitucional actualizado de riesgo para la comunidad se fundamenta en exclusivo respecto de la probable continuidad en la actividad delictiva del imputado, ya que el delito por el que se proceda sea el de abuso sexual con menor de 14 años, como lo manifestó la Fiscalía en procura de abundar en otras consideraciones para soportar la privación de la libertad, lo único que hace es caer en una vulneración al principio lógico de petición de principio, puesto que fundamenta el peligro para la comunidad en la naturaleza propia de la conducta punible que se le reprocha al acusado, cuando la norma le está precisamente señalando que ese no puede ser el criterio a analizar. Ahora bien, bajo el entendido que la petición de la Fiscalía, que fue acogida por la juez Acuo, se limita a señalar que en contra del imputado existen otros señalamientos por delitos análogos a la que ha tratado y que se le han formulado, es circunstancia que permite deducir que su libertad se erige en un riesgo para la seguridad de la comunidad, es un argumento que el despacho no comparte. Al respecto, ha de señalarse que la presencia o existencia de investigaciones penales activas no se estructura como un motivo para efectos de sopesar el cumplimiento de este fin constitucional, pues se trata en este último evento de investigaciones que no han culminado con sentencia condenatoria y en las que se ha de aplicar el principio de presunción de inocencia. Para el despacho deviene contradictoria la argumentación efectuada por la Fiscalía en relación con la presunta continuidad de la actividad delictiva atribuida al imputado. Lo anterior por cuanto, si bien en un principio y como la propia delegada del ente acusador lo explicitó, a la presente actuación se habían conexado esas otras investigaciones en donde al parecer al acá acusado había reproducido los hechos que se investigan pero con otras menores presuntas víctimas, dicha investigación finalmente no se conexó y se está tramitando por separado. En ese entendido y con dicha precisión no se justifica que la Fiscalía haga referencia a dicha investigación, a esos supuestos fácticos y menos aún a las evidencias que en dicha investigación se tienen para acreditar esos hechos cuando los mismos no se le imputaron en esta actuación al desconexarse de la presente causa, toda vez que no se sabe si ya se formuló o no imputación, pudiéndose incluso dar la eventualidad de que la Fiscalía opte por archivar, precluir u otra situación análoga. Bajo este argumento no puede acreditarse la continuidad de la actividad delictiva como criterio para fundamentar la privación de la libertad de manera preventiva, dada la fragilidad del argumento como viene de verse.
y es que si se observa la naturaleza de las diferentes circunstancias que permiten inferir que existe peligro para la comunidad, nótese cómo pueden conjugarse en tres tipos: aquellas que derivan el peligro para la comunidad dada la existencia de antecedentes penales vigentes o encontrarse el imputado disfrutando de mecanismos sustitutivos de la pena, a saber los señalados en los numerales 3 y 4, bajo el entendido que quien se encuentra sometido a un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad o cuenta con sentencia condenatoria vigente, probablemente es una persona reincidente en la comisión de conductas punibles. En segundo lugar, las que se estructuran por la pertenencia del imputado a grupos de delincuencia organizada, numerales 1 y 7, por cuanto la pertenencia a esta clase de agrupaciones permite deducir la continuidad en la actividad delictiva. Y finalmente, dado los medios con que se ejecuta la conducta punible, caso del numeral 5, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas, evidenciando que cuando se utilizan esta clase de elementos se pone en mayor riesgo a la comunidad y se deja entrever un total desprecio por los bienes jurídicos ajenos. En esas condiciones, nótese que analizada así la norma en comento, su teleología se advierte encaminada a proteger la comunidad de personas o individuos que por encuadrar en estos eventos se pueden catalogar a priori como generadoras de un mayor riesgo para la comunidad si su libertad no se restringe de alguna manera. Así, quienes pertenecen a grupos de delincuencia organizada, organizaciones criminales, pues son propensos, dada la modalidad en que se realizan estas conductas, a continuar con su actual delictivo, toda vez que se trata de conductas indiscriminadas la mayoría de las veces. Quienes cuentan con sentencias condenatorias vigentes y o disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, pues se advierte su reiteración en el actuar delictivo. Y finalmente, aquellos que, dados los medios utilizados como el uso de armas de fuego o armas blancas para procurarse agotar el delito, ponen en mayor riesgo los bienes jurídicos de la comunidad. En este entendido, los eventos a que hacen alusión los numerales 2, número de delitos que se imputan y naturaleza de los mismos, y numeral 6, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, no resultan ser argumentos suficientes para acreditar el peligro para la comunidad, puesto que su análisis no soporta el criterio hermenéutico que fue positivizado con la expedición de la Ley 1760 de 2015. Cuando se reitera, dicha norma dispone que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir la seguridad de la sociedad, para inferir el riesgo para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Lo anterior torna entonces insuficientes los argumentos en los que reposa la privación de la libertad del imputado, al amparo de que con la privación de la misma se conjura un eventual peligro para la comunidad, cuando ello no está justificado. Para finalizar, precisamente la constitucionalización del proceso penal y en particular de aquellas medidas que afectan o restringen el derecho fundamental a la libertad se desdobla en dos frentes. Por un lado, que las medidas de aseguramiento en la sistemática procesal penal acusatoria, Ley 906 de 2004, deben perseguir un fin constitucional legítimo. Y por otro lado, que a efectos de decidir si se opta por imponer una medida privativa de la libertad, debe el juez de garantías, adicionalmente, efectuar un ejercicio de ponderación en el que se analice la idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad de la medida. Lo anterior en punto de abandonar el criterio que se imponía respecto de la imposición de medidas de aseguramiento al amparo del cumplimiento de requisitos meramente formales u objetivos. Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, en funciones de conocimiento, resuelve revocar en su integridad la decisión impugnada. Segundo, ordenar la libertad inmediata de Juan Carlos Puente de otra autoridad judicial. Contra esta determinación no procede recurso alguno el juez Camilo Andrés Cortés Colorado. Habiéndose dado así lectura a la determinación respectiva, se culmina la presente audiencia siendo las 3:09 de la tarde.